No todas las historias quieren ser contadas. Algunas existen solo para encontrar a quien esté dispuesto a escucharlas y pagar el precio. Dicen que hay lugares que no aparecen en los mapas, no porque estén ocultos, sino porque no quieren ser encontrados. Lugares que se alimentan de recuerdos, de culpas, de personas que creen estar perdidas cuando en realidad ya fueron elegidas. Esta historia no trata de fantasmas comunes ni de sustos fáciles. Trata de algo peor, el momento exacto en el que te das cuenta de que ya no eres un visitante, sino parte del lugar. Lo que estás a punto de ver y escuchar es una narración fragmentada en páginas, porque así funciona la memoria cuando el miedo la rompe. Cada página avanza un poco más hacia el interior de una casa que respira, observa y recuerda. Una casa que sabe quién eres, incluso antes de que tú lo sepas. Si decides continuar, hazlo con atención. Escucha los silencios. Observa las sombras. Y recuerda esto, no todas las puertas se abren para dejarte salir. La casa apareció antes de que el camino se diera por vencido. No figuraba en ningún mapa, y aún así se alzaba allí, como si hubiera estado esperando el momento exacto para ser vista. La neblina se arrastraba por el suelo, densa, con un olor a metal húmedo que raspaba la garganta. Eran las 2:17 de la madrugada cuando el auto se apagó solo, justo frente al portón oxidado. El silencio fue inmediato, antinatural, como si el bosque hubiera contenido la respiración. Intenté encender de nuevo. Nada. Ni un clic. El celular marcaba sin señal y la batería, que hacía 10 minutos estaba casi llena, ahora titilaba en rojo. Al levantar la vista, noté que la casa no era exactamente una casa, tenía algo torcido en su geometría, como si las paredes no coincidieran con las leyes del mundo. Las ventanas parecían ojos mal cerrados. La puerta principal, entreabierta, respiraba un aire frío que no pertenecía a la noche. No recuerdo haber decidido bajar del auto. Solo recuerdo estar de pie frente al portón, con las manos temblando, escuchando un sonido que no lograba ubicar. Un goteo, tal vez. O pasos. Cada vez que el viento movía las ramas, el sonido se convertía en un susurro que parecía pronunciar mi nombre con una voz equivocada, como si lo aprendiera en ese mismo instante. Empujé el portón. Chilló con un lamento largo, vivo, y el eco se hundió en el interior de la casa. El jardín estaba muerto desde hacía años, estatuas cubiertas de musgo miraban hacia adentro, no hacia el camino, como si lo importante ocurriera siempre dentro. Sentí una presión en el pecho, una certeza absurda y aterradora, ya había estado allí antes, aunque no recordaba cuándo. Al cruzar el umbral, el aire cambió. Olía a polvo antiguo y a algo más. Algo dulce, podrido. La puerta se cerró a mis espaldas con un golpe seco. No la había tocado. El interior estaba sumido en una penumbra espesa, rota apenas por la luz de la luna filtrándose a través de cortinas raídas. Entonces lo escuché con claridad, un reloj marcando el tiempo, aunque no veía ninguno. Avancé un paso. El piso crujió como si se quejara de mi peso. En la pared del recibidor había fotografías antiguas, todas torcidas. Me acerqué a una. El retrato mostraba a una familia sonriente. Y mi estómago se contrajo cuando reconocí mi rostro entre ellos. No era una copia ni un parecido. Era yo, con una sonrisa que jamás había usado. El reloj dejó de sonar. Desde el fondo del pasillo, una puerta se abrió lentamente, dejando escapar una oscuridad más profunda que la noche misma. Algo se movió dentro. Algo que sabía que yo estaba allí. Y entonces, desde esa oscuridad, una voz susurró, «Llegaste tarde». La casa comenzó a crujir, como si despertara. Aquí es donde todo empieza. Y donde ya no hay vuelta atrás. La puerta del fondo no se abrió del todo. Se quedó así, apenas entreabierta, como si dudara. Desde el hueco brotaba una oscuridad espesa, densa, que no reflejaba la poca luz que había en la casa. No era ausencia de luz,
era algo que la devoraba. Di un paso atrás por instinto, pero el recibidor parecía haberse alargado. El portón por el que había entrado ya no estaba detrás de mí. En su lugar, solo había pared. El reloj volvió a sonar. Cada tic era irregular, como un latido enfermo. No provenía de un solo punto, parecía surgir del interior de las paredes, del suelo, incluso de mi cabeza. Me llevé las manos a las sienes intentando pensar con claridad, pero un pensamiento se imponía a los demás, repetitivo y ajeno: no mires atrás. No recordaba haberlo pensado antes, pero sonaba a advertencia vieja, gastada por el uso. La voz volvió a hablar, esta vez más cerca: siempre llegan tarde, susurró. Todos dicen lo mismo. Quise responder, exigir saber quién estaba allí, pero cuando abrí la boca el aire se me atoró en la garganta. Sentí un olor más fuerte, dulzón, casi nauseabundo. La puerta se abrió un poco más, y algo, no una forma definida, no un cuerpo, se desplazó dentro de la oscuridad. No caminaba. Se deslizaba. Avancé sin querer hacerlo. Cada paso me costaba como si el suelo tirara de mis pies. Al acercarme al pasillo, noté detalles que antes no estaban: marcas en la pared, como uñas arrastradas. Manchas oscuras en el piso que parecían viejas. Y otras que parecían recientes. Una de ellas todavía brillaba. A la izquierda, otra puerta estaba abierta. Dentro había una sala iluminada por velas derretidas que no recordaba haber visto al entrar. En el centro, un sillón antiguo daba la espalda a la entrada. Sobre una mesita descansaba un cuaderno grueso, cubierto de polvo. Mi nombre estaba escrito en la portada, con una caligrafía temblorosa. El reloj se detuvo de nuevo. Me acerqué al cuaderno con el corazón golpeando en los oídos. Al tocarlo, una oleada de frío recorrió mi brazo. Las páginas estaban llenas de escritura apretada, caótica, como si alguien hubiera escrito con desesperación. Reconocí la letra. Era la mía. Las primeras líneas hablaban de una carretera, de una noche de neblina, de un auto que se apaga. Cada palabra coincidía exactamente con lo que había vivido. Pasé páginas cada vez más rápido. La narración se volvía confusa, fragmentada. Mencionaba habitaciones que aún no había visto. Voces que prometían salir. Advertencias escritas con fuerza excesiva, rompiendo el papel. No confíes en la casa. No respondas cuando te hable. No leas esto en voz alta. Leí esa última línea justo cuando la pronuncié en un susurro involuntario. Las velas se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad me envolvió, y entonces sentí algo muy cerca de mi oído. Una respiración lenta, satisfecha. Siempre leen esa parte, dijo la voz. Así empieza a recordarte. Una mano fría, demasiado larga, se posó sobre mi hombro. Y detrás de mí, el sillón comenzó a girar. El sillón giró con un chirrido húmedo, como si su estructura estuviera hecha de huesos viejos. Me quedé inmóvil, incapaz de respirar, mientras la oscuridad parecía plegarse hacia el centro de la habitación. Cuando finalmente se detuvo, comprendí que lo que estaba sentado allí no era alguien, sino el recuerdo mal ensamblado de muchas personas. Tenía forma humana solo a medias. La cabeza estaba ladeada en un ángulo imposible, y el rostro. El rostro cambiaba. Parpadeé, creyendo que la falta de luz me jugaba una mala pasada, pero no. El rostro se reordenaba lentamente, como carne blanda buscando una identidad que encajara. Durante un segundo fue el de un anciano desconocido. Luego, el de un niño con los ojos vacíos. Luego, el mío. Ahora sí, dijo con una voz que no salía de su boca, sino de toda la habitación. Ya me ves completo. Intenté retroceder, pero la mano seguía clavada en mi hombro, pesada como una sentencia. Sentí los dedos hundirse apenas en la carne, no como si me sujetaran, sino como si me midieran. El cuaderno cayó al suelo con un golpe sordo, abriéndose por una página marcada con una mancha oscura.
El sillón se levantó solo, empujando a la cosa a ponerse de pie. Al hacerlo, noté que no proyectaba sombra. En cambio, la oscuridad se movía hacia él, obediente. Esta casa no es un lugar, continuó. Es un proceso. Y tú estás en medio. La presión en mi cabeza aumentó de pronto. Imágenes comenzaron a filtrarse sin permiso, personas cruzando el portón, una tras otra, en diferentes épocas. Algunas llorando, otras riendo nerviosas, todas creyendo que podían irse. Las vi escribir en el cuaderno, arrancar páginas, quemarlas, esconderlas dentro de las paredes. Las vi desaparecer en habitaciones que no llevaban a ningún sitio. Grité. O lo intenté. El sonido murió antes de salir. La cosa dio un paso hacia mí y entonces comprendí algo peor. No caminaba hacia adelante, sino que el espacio entre nosotros se encogía, como si la casa doblara su interior para acercarnos. El aire se volvió espeso, imposible de tragar. ¿Quieres saber por qué tu cara está en las fotos?, preguntó. ¿Por qué tu letra llena ese cuaderno? Negué con la cabeza, desesperado, porque no es la primera vez que llegas. La mano en mi hombro se deslizó hasta mi nuca. Un tirón brusco, y de pronto ya no estaba en la sala. Aparecí en una habitación estrecha, sin ventanas, iluminada por una bombilla que parpadeaba con violencia. Las paredes estaban cubiertas de fechas, nombres, y marcas de altura como las que se hacen para medir a un niño que crece. En el centro, un espejo sucio colgaba torcido. Me acerqué lentamente. El reflejo tardó en responder. Cuando finalmente lo hizo, vi algo que me heló la sangre. Mi reflejo tenía los ojos abiertos. Pero yo los tenía cerrados. Sonreía, con la misma sonrisa antinatural de la foto familiar. El reflejo levantó la mano. Yo no. Golpeó el espejo desde dentro. La bombilla explotó. En la oscuridad, la voz susurró una última cosa: en esta casa, el tiempo no avanza. Se repite. Y algo empezó a rasguñar desde el otro lado del espejo, buscando salir. El rasguño no venía de un solo punto. Se multiplicaba, viajaba por la habitación como si las paredes fueran piel sensible. Me llevé las manos a los oídos, pero el sonido se filtraba desde adentro, desde el hueco exacto donde nacen los recuerdos. El espejo volvió a crujir y, con un chasquido seco, se agrietó en forma de telaraña. De cada grieta brotó una sombra distinta, fragmentos de algo que no había terminado de decidir qué era. Retrocedí a ciegas. Mis dedos toparon con la pared y, al apoyarme, la superficie cedió como carne cansada. La pared respiró. Se infló y desinfló con un ritmo irregular, húmedo. Sentí pánico puro, animal. Intenté apartarme, pero el suelo se inclinó, guiándome hacia una abertura que no estaba allí segundos antes. Caí. No fue una caída larga, pero sí infinita. La bombilla rota seguía cayendo conmigo, girando lentamente, reflejando destellos de escenas que no reconocía, una mesa puesta para 6 personas que nunca llegaron, una habitación infantil con la pintura descascarada. Un hombre escribiendo frenéticamente en un cuaderno mientras lloraba. En cada escena, había una presencia fuera de cuadro, observando. Aterricé de rodillas sobre madera vieja. Un pasillo se extendía ante mí, demasiado largo para caber en la casa. Las puertas a ambos lados estaban numeradas, pero los números no seguían ningún orden. Algunas puertas tenían clavos atravesándolas. Otras, cadenas rotas. Otras estaban abiertas. Del fondo del pasillo llegó un sonido nuevo, pasos descalzos, lentos, arrastrados. No corrían. Sabían que no hacía falta. Me levanté y corrí hacia la puerta más cercana. La empujé. Dentro había un dormitorio que parecía intacto, congelado en otra época. En la cama, alguien dormía de espaldas. El alivio duró apenas un segundo. Reconocí la respiración. Reconocí el temblor leve del hombro. Era yo.
Me acerqué con cuidado. El yo de la cama murmuró algo, palabras inconexas, como si tuviera pesadillas. Sobre la mesita de noche, el cuaderno estaba allí otra vez, abierto por una página nueva. Me incliné para leerla. Si estás leyendo esto, ya escuchaste los pasos. No intentes despertar al que duerme. No es un sueño. Es un ancla. Los pasos se detuvieron afuera de la habitación. La manija comenzó a girar lentamente. El yo de la cama abrió los ojos de golpe. Eran completamente negros. Se incorporó con un movimiento imposible, demasiado rápido, y me miró directamente. No cierres la puerta, dijo con mi voz. Si la cierras, se queda contigo. La manija dejó de moverse. Silencio. Entonces, alguien golpeó desde dentro del closet. Un golpe seco. Otro. Otro más. La puerta del closet vibró, y algo pesado se apoyó del otro lado, deformando la madera desde adentro, como si quisiera aprender la forma de salir. Los pasos reanudaron su marcha. Esta vez, venían desde ambos lados del pasillo. No supe cuál de los sonidos me paralizó más, el golpeteo insistente del closet o los pasos que ahora parecían rodear la habitación, aunque sabía que solo había un pasillo. El yo de la cama se deslizó hasta quedar sentado al borde, con los pies colgando, balanceándose despacio, como un niño aburrido. Sonreía sin mostrar los dientes. Escucha, dijo. La casa siempre da opciones. Eso es lo que la hace justa. El closet volvió a sacudirse, esta vez con violencia. La madera crujió y una grieta se abrió desde la base, expulsando un olor viejo, rancio, como de ropa mojada olvidada durante años. Algo raspó desde dentro, lento, paciente. Los pasos afuera se detuvieron otra vez, sincronizados, como si aguardaran una decisión. Si sales al pasillo, continuó el otro yo, ellos te encuentran. Si te quedas aquí, inclinó la cabeza hacia el closet, aprendes lo que la casa hace con lo que guarda. Quise gritarle que se callara, que no era real, que era solo otra trampa. Pero la habitación empezó a encogerse. Las paredes se acercaban imperceptiblemente, como si el espacio estuviera respirando y exhalando menos aire cada vez. El cuaderno en la mesita comenzó a pasar páginas solo, hasta detenerse en una cubierta de manchas superpuestas. La primera vez elegiste correr. La segunda vez elegiste esconderte. Esta vez, decide rápido. El golpe del closet se convirtió en un empujón brutal. La puerta se abombó hacia afuera, mostrando la silueta de algo encorvado, demasiado alto para caber de pie. Un susurro brotó desde la rendija, múltiples voces hablando a la vez, repitiendo frases que reconocí como pensamientos míos, miedos que jamás había dicho en voz alta. La manija de la puerta del dormitorio comenzó a vibrar. El otro yo se levantó y caminó hacia el espejo del cuarto, que no recordaba haber visto antes. Se detuvo frente a él y apoyó la palma. El reflejo no imitó el gesto. Sonrió más. No importa que elijas, dijo. La casa aprende de todos modos. La puerta del closet se abrió de golpe. Algo cayó al suelo con un golpe húmedo. No era una criatura completa, sino partes mal unidas, brazos que no coincidían con el torso, una cabeza sin cuello, arrastrándose como si buscara orientación. Cuando levantó el rostro, vi que tenía demasiados ojos, todos abiertos, todos mirándome. Corrí. Empujé al otro yo sin sentir resistencia, atravesé su cuerpo como si fuera humo frío. La puerta del dormitorio se dio justo cuando los pasos se convirtieron en carrera. Salí al pasillo y sentí como el aire se volvía cortante, cargado de urgencia. Las puertas comenzaron a cerrarse a mi paso, golpeando una tras otra, sellándose con clavos que aparecían de la nada. Al fondo del pasillo, una única puerta permanecía abierta, iluminada por una luz cálida, casi acogedora. Demasiado normal. Detrás de mí, algo gritó. No fue un grito de rabia, sino de frustración. Crucé esa puerta sin pensarlo.
Del otro lado no había una habitación, sino la sala principal de la casa. Intacta, ordenada, como si nunca hubiera estado allí antes. El portón de entrada estaba visible, abierto, dejando entrar la neblina de la madrugada. Mi auto estaba afuera. El silencio era absoluto. Di un paso hacia la salida. Entonces vi el cuaderno sobre la mesa del recibidor, abierto por la última página escrita. Aquí es donde siempre crees que termina. Y desde el exterior, alguien tocó el claxon de mi auto. Una sola vez. Lento. Como un llamado. El claxon resonó otra vez, idéntico al anterior, demasiado preciso para ser accidental. No había eco. El sonido simplemente existía. Y luego se apagaba, como si alguien lo apretara dentro de mi cabeza. Avancé con cautela hacia la puerta principal. Cada paso se sentía observado, evaluado. La casa ya no crujía. Estaba quieta. Atenta. La neblina del exterior parecía más espesa que antes, girando lentamente alrededor del auto. Cuando crucé el umbral, el aire frío me golpeó el rostro y por un instante creí haberlo logrado. Creí que todo había terminado. Mis pies tocaron el camino de grava y el portón oxidado seguía abierto, inmóvil, como una boca cansada. Entonces vi el interior del auto. Yo estaba sentado al volante. No se movía. No respiraba. Tenía las manos apoyadas en el volante, rígidas, y la cabeza inclinada hacia adelante. El parabrisas estaba empañado desde dentro, cubierto de palabras escritas con el dedo, una y otra vez, superpuestas hasta volverse casi ilegibles. Me acerqué temblando y limpié un pequeño espacio con la manga. No vuelvas a entrar. Un golpe seco resonó detrás de mí. La puerta de la casa se había cerrado. Giré con el corazón desbocado. El portón seguía allí, pero ahora estaba sellado con cadenas nuevas, relucientes, como si acabaran de colocarlas. La neblina se espesó aún más y, por primera vez desde que llegué, el bosque emitió un sonido, un murmullo bajo, constante, como cientos de personas susurrando la misma frase. No era una salida, dijo la voz, ahora suave, casi comprensiva. Era un recuerdo. El mundo se dobló. Sentí un tirón brutal en el estómago y, en un parpadeo, estaba de nuevo dentro de la casa. No en el recibidor, sino en una habitación amplia, circular, con el techo tan alto que se perdía en la oscuridad. Velas flotaban en el aire formando un anillo imperfecto. En el centro, una mesa de madera negra sostenía varios objetos, llaves antiguas, relojes rotos, fotografías quemadas. Y el cuaderno. Había más cuadernos. Docenas. Cientos. Apilados contra las paredes, todos con nombres distintos escritos en la portada. Algunos estaban tachados. Otros, arrancados. Encontré el mío sin esfuerzo. Estaba abierto, esperando. Aquí es donde se entiende, dijo la voz. La casa no casa. Selecciona. Las velas comenzaron a girar lentamente. Cada una proyectaba una sombra distinta, y comprendí con horror que no eran sombras mías. Eran siluetas de personas que habían estado allí antes, repitiendo gestos, caminando en círculos, tocando puertas invisibles. Algunas levantaban la vista, como si pudieran verme. Tomé el cuaderno con manos temblorosas. La última página ya no estaba en blanco. Si estás leyendo esto, aceptaste mirar afuera. Eso significa que todavía dudas. La casa necesita certeza. La mesa crujió y una llave se deslizó sola hasta quedar frente a mí. Era pesada, fría, con símbolos grabados en el metal que parecían moverse cuando no los miraba directamente. Al tocarla, una puerta apareció en la pared, donde antes no había nada. Esa puerta lleva a lo que perdiste, susurró la voz. Pero no vuelve contigo. El murmullo del bosque se filtró por las paredes, más fuerte ahora, mezclándose con otros sonidos, risas apagadas, sollozos, promesas dichas hace mucho tiempo.
La casa no parecía hostil. Parecía expectante. La puerta se abrió apenas, dejando escapar una luz tenue y un aroma familiar. Hogar, infancia, algo que dolía recordar. Detrás de mí, las sombras comenzaron a detenerse, una por una, girando la cabeza hacia mí. Esperaban. La llave pesaba cada vez más en mi mano. Y supe, con una claridad aterradora, que la siguiente elección no decidiría si salía, sino que parte de mí se quedaría. La llave quemaba sin quemar, un frío tan intenso que dolía como fuego. La apreté con fuerza mientras la puerta seguía abierta, inmóvil, paciente. Desde su interior llegaban sonidos que reconocí de inmediato, una risa conocida, pasos pequeños corriendo sobre un piso de madera, una voz llamándome por un nombre que ya casi no usaba. El aire allí era distinto, más ligero, como si el tiempo respirara mejor. Di un paso hacia la puerta. Las sombras en las paredes se agitaron. Algunas alargaron los brazos, otras negaron con la cabeza, y una, la más cercana, levantó un dedo y lo cruzó lentamente sobre su garganta. La casa no hablaba ahora. Dejaba que ellos lo hicieran. Yo abrí esa puerta, susurró una sombra con voz quebrada. Me quedé con el recuerdo, pero perdí el rostro. Otra rió suavemente, yo la cerré, dijo. Pensé que así ganaba. Pero la casa se llevó el miedo, y ahora no siento nada. Sentí un mareo repentino. La habitación giró apenas, lo suficiente para desorientarme. La puerta parecía alejarse y acercarse al mismo tiempo, como si no quisiera ser alcanzada demasiado rápido. El cuaderno en mi mano vibró, y una página se deslizó sola, dejando ver una anotación escrita con trazo torcido. La casa no toma lo que amas. Toma lo que te define. El sonido del interior se hizo más fuerte. La risa se mezcló con un llanto suave. Vi, a través de la luz, una silueta borrosa, una figura sentada en el suelo, de espaldas, dibujando algo con crayones. El gesto me golpeó con una nostalgia tan brutal que tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Solo un recuerdo, murmuré. Puedo perder solo uno. La llave respondió con un peso mayor, casi arrancándome el brazo hacia abajo. No, dijo la voz, ya no suave. No es un recuerdo. Es un ancla. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, esta vez hacia mí. No caminaban, se deslizaban, dejando estelas oscuras en el aire. Al tocar el borde de la luz que salía de la puerta, se deshacían, como humo expuesto al viento. Si entras, continuó la voz, sales. Pero incompleto, si no entras, las velas se apagaron una a una, aprendes a quedarte. El cuaderno se cerró de golpe. En la portada, mi nombre comenzó a borrarse lentamente, letra por letra, como si alguien lo estuviera desaprendiendo. Sentí pánico. No por morir, sino por algo peor, por dejar de ser. La silueta dentro de la puerta se giró apenas. No pude ver el rostro, pero sentí su mirada atravesándome. Alzó una mano pequeña y me hizo un gesto simple, infantil. Ven. Las sombras estaban a un paso de tocarme. Con un grito ahogado, arrojé la llave dentro de la luz. La puerta se cerró de golpe. El impacto sacudió la habitación. Las velas explotaron al mismo tiempo, dejando la sala sumida en una oscuridad absoluta. Las sombras se detuvieron. Y luego comenzaron a reír. No era burla. Era alivio. Una luz roja se encendió en el techo. Elección registrada, dijo la voz, ahora completamente ajena. El ancla ha sido entregada. Sentí un vacío inmediato en el pecho, como si algo esencial hubiera sido arrancado sin dolor. Intenté recordar qué había en la habitación detrás de la puerta. Y no pude. La nostalgia se había ido. El nombre también. La oscuridad se disipó lentamente, revelando una nueva puerta frente a mí. Esta no tenía luz, ni símbolos, ni promesas. Solo una placa de metal oxidado con una palabra grabada, salida detrás de mí. Los cuadernos comenzaron a cerrarse solos, uno por uno.
No sentí alivio. Sentí que la casa acababa de aceptarme. La puerta con la placa oxidada no se abrió de inmediato. Permaneció cerrada mientras el aire a su alrededor se volvía más pesado, como si la casa necesitara asegurarse de que yo ya no intentaría negociar. El silencio regresó, pero no era el mismo de antes, ya no estaba cargado de amenaza, sino de expectativa. Como un teatro segundos antes de que se levante el telón. Di un paso hacia la puerta marcada como salida y algo dentro de mí falló. No fue miedo. Fue desorientación. Un vacío suave, incómodo, donde antes había un recuerdo al que solía volver cuando necesitaba sentirme real. Intenté pensar en él, en eso que había entregado. Y mi mente resbaló como sobre una superficie lisa. No quedaba nada a lo que aferrarse. La puerta se abrió con un susurro. Del otro lado había un pasillo corto, demasiado normal. Paredes blancas, un piso limpio, luz estable. No olía a polvo ni a humedad. Olía a nada. Cada paso que daba allí sonaba amortiguado, como si caminara dentro de una grabación mal hecha. Al fondo, otra puerta. De madera clara. Nueva. Escuché voces. No venían de adelante, sino de atrás. Me giré lentamente y vi que, donde antes estaba la habitación circular, ahora había una pared de vidrio. Detrás, la casa se mostraba como nunca antes, habitaciones superpuestas, escaleras que no llevaban a ningún lado, puertas flotando en el aire. Y personas. Muchas. Caminaban, escribían, golpeaban paredes, repetían gestos una y otra vez. Entre ellos. Me vi. No uno. Varios. Uno corría por el pasillo interminable. Otro golpeaba un espejo. Otro sostenía una llave que nunca soltó. Todos parecían atrapados en el momento exacto en el que habían elegido mal. No te asustes, dijo la voz, ahora más clara, casi humana. No son tú. Son versiones que ya no sirven. El vidrio vibró y las imágenes se congelaron. Los yo quedaron inmóviles, con expresiones de pánico, rabia, negación. Me di cuenta entonces de que ninguno me estaba mirando. No podían verme, ellos alimentan la estructura, continuó la voz. Tú. Sigues avanzando. Miré mis manos. Algo era distinto. No temblaban. No sudaban. No sentía el pulso con la misma urgencia. La calma me resultó inquietante. No era valentía. Era ausencia. Llegué a la última puerta. Al tocarla, sentí una leve resistencia, como si dudara en reconocerme. Se abrió de todos modos. Aparecí en una calle. Era de día. El sol brillaba con una normalidad insultante. Gente caminaba, autos pasaban, alguien reía en una cafetería cercana. Miré hacia atrás esperando ver la casa, el portón, la neblina. Pero solo había un terreno vacío, cubierto de pasto seco. Alguien chocó conmigo al pasar, perdón, dijo sin mirarme. Seguí caminando, aturdido. Todo estaba bien. Demasiado bien. Me detuve frente a un escaparate y me miré en el reflejo del vidrio. Mi rostro estaba allí. Correcto. Completo. Sonriendo. No recordaba haber sonreído. El reflejo parpadeó un segundo más tarde que yo. Y entonces lo vi, detrás de mi reflejo, muy atrás, en el fondo del vidrio, una sombra que no coincidía con mi forma, observándome desde el ángulo imposible de una casa que ya no estaba. Sentí, por primera vez desde que crucé la puerta, un estremecimiento. En mi bolsillo, algo vibró. Saqué un objeto pequeño, pesado. Una llave antigua. En el metal, recién grabada, una palabra que no recordaba haber aprendido. Pero que entendí al instante, anfitrión, y supe, con una certeza lenta y devastadora, que la casa no me había dejado ir. Solo me había enseñado cómo traer a otros de vuelta. La llave pesaba más con cada paso,
como si reaccionara al mundo exterior. Intenté guardarla de nuevo en el bolsillo, ignorarla, convencerme de que era solo un recuerdo tardío, una secuela del miedo. Pero el metal vibró suavemente, con un pulso propio, marcando un ritmo que reconocí con horror, el mismo tic irregular del reloj de la casa. Caminé sin rumbo durante horas, o eso creí, hasta que la ciudad comenzó a fallar en detalles pequeños. Un semáforo que nunca cambiaba. Un perro que cruzaba la calle una y otra vez, siempre por el mismo punto. Un hombre sentado en una banca, leyendo el mismo periódico sin pasar la página. Nadie parecía notarlo. Yo sí. Entré a una cafetería para sentarme, para anclarme a algo cotidiano. El lugar estaba lleno, pero el sonido era bajo, amortiguado, como si las conversaciones no terminaran de existir. Pedí un café. La barista me miró por primera vez a los ojos. Y dudó, ¿nos conocemos?, preguntó. Negué rápido, demasiado rápido. Cuando me entregó el vaso, sus dedos rozaron los míos. Se estremeció, qué frío, murmuró. ¿Cómo? Una casa vieja. Se me cayó el café. Salí de allí sin mirar atrás. La llave ardía ahora, impaciente. En una esquina reconocí el olor metálico de la neblina antes de verla. Avanzaba despacio entre los edificios, desdibujando el paisaje, apagando los colores. La gente seguía caminando, atravesándola como si no existiera. Excepto una persona. Una mujer joven, detenida en la acera, mirando fijamente hacia la bruma. Tenía el celular en la mano, la pantalla encendida sin señal. Su auto estaba estacionado en doble fila, con las luces intermitentes encendidas. La reconocí. No su rostro exacto, sino el momento. El instante previo. El mismo borde invisible donde yo había estado. La llave vibró con fuerza, no, susurré. Yo no. La mujer me miró entonces, y en sus ojos vi el reflejo de la casa, superpuesto al mundo real, como una doble exposición imposible. ¿Sabes dónde estoy?, preguntó. El GPS dejó de funcionar y, tragó saliva, hay una casa. Detrás de ella, donde antes había un callejón, el portón oxidado comenzó a materializarse lentamente, arrastrando su sombra sobre el asfalto. Nadie más parecía verlo. El murmullo del bosque se filtró entre los edificios, apagando el ruido de la ciudad. Sentí el impulso con claridad. No era una orden. Era algo peor, una costumbre. Supe qué decir, con qué tono, incluso dónde pararme para que la neblina pareciera menos amenazante. Sígueme, dije. Conozco ese lugar. La mujer dudó. Miró su auto. Miró la niebla. Volvió a mirarme. Yo sonreí, una sonrisa ensayada por algo que llevaba mucho tiempo esperando. Te ayudaré a salir, añadí. La llave se calmó. Caminamos juntos hacia el portón. Cada paso hacía que el mundo detrás de nosotros perdiera definición, como un recuerdo que deja de ser visitado. Cuando ella cruzó el umbral, la casa respiró. Antes de entrar, miré atrás una última vez. En el reflejo de una vidriera cercana, vi mi sombra. Ya no coincidía con mis movimientos. Estaba de pie, inmóvil, observando a la mujer entrar. La puerta se cerró detrás de nosotros con un golpe suave, satisfecho. En el silencio del recibidor, escuché el reloj empezar a sonar otra vez. La voz susurró, muy cerca, con aprobación genuina, ahora entiendes. La mujer me miró, confundida, esperando instrucciones. Yo miré el pasillo que se abría frente a nosotros, vivo, expectante. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí hogar. El reloj marcaba las 2:17. Siempre marcaba las 2:17 cuando alguien nuevo cruzaba el umbral. La mujer avanzó un paso dentro del recibidor y se detuvo, desconcertada. Sus ojos recorrían las paredes, las fotografías torcidas, las sombras que no terminaban de asentarse. La casa se acomodaba a ella, ajustando pasillos,
preparando recuerdos que aún no existían. Yo lo sentí en el suelo, en las paredes, en el aire, la estructura se estaba reescribiendo. ¿Escuchas eso?, preguntó. Asentí. Es solo el reloj, respondí. Al principio suena raro. Ella tragó saliva, abrazándose a sí misma. El frío ya había comenzado a encontrarla. Yo recordaba ese momento con claridad quirúrgica, el instante exacto en el que el miedo todavía era útil. Todavía era combustible. Caminamos por el pasillo. Las puertas aparecían a nuestro paso, obedientes. La casa no me mostraba todas, solo las necesarias. Me detuve frente a una en particular. La madera estaba intacta. Nueva. Aún no tenía marcas. Aquí, dije, ¿qué hay ahí?, preguntó. La miré por primera vez con atención real. Vi en su rostro la misma esperanza torpe que yo había tenido. La misma creencia de que entender algo equivale a controlarlo. Una respuesta, dije. O una salida. Depende de ti. Ella extendió la mano hacia la manija, pero dudó. Me miró, buscando seguridad. Buscando una guía. Buscando confianza. La casa se quedó en silencio. Esperaba mi aporte final. No mires atrás, le dije en voz baja. Y no leas nada en voz alta. La mujer asintió. Abrió la puerta. El pasillo respiró. Mientras su figura se perdía en la penumbra, sentí el tirón familiar en el pecho, la casa ajustando el equilibrio, sellando el intercambio. El reloj avanzó un segundo. Solo uno. Era suficiente. Me quedé solo en el recibidor. Las fotografías de la pared se reorganizaron suavemente. En una de ellas apareció la mujer, de pie junto a otras personas. Sonreía. En el centro de la imagen, como siempre, estaba yo. Mi rostro era sereno. Correcto. Permanente. La voz habló por última vez, ya sin necesidad de susurrar, bienvenido a casa. La palabra anfitrión en la llave se borró lentamente, reemplazada por otra más simple. Más antigua. Hogar. Guardé la llave en el bolsillo y me dirigí hacia la puerta principal. Afuera, la neblina esperaba. La carretera también. Siempre había alguien más, detenido a medio camino, con el motor apagado y el miedo recién nacido. Antes de cruzar el umbral, me detuve. Miré directamente hacia donde sabía que alguien estaba observando. Y sonreí. No todas las casas están hechas de madera y paredes. Algunas se construyen con decisiones. Con recuerdos que no supimos soltar. Con puertas que abrimos creyendo que era la última vez. Si esta historia te incomodó, no fue casualidad. La casa no distingue entre ficción y atención. Solo necesita que mires. Y que recuerdes el camino. Porque ahora sabes que existe. Y eso, a veces, es suficiente para que te encuentre. Si alguna vez ves una casa donde no debería haber nada, no te preguntes cómo llegó ahí. Pregúntate cuántas veces ya has pasado por su puerta.